Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familias que nos acompañan, como siempre, en estos encuentros docentes televisivos. En el día de hoy continuamos los repasos para los exámenes de ingresos, pero también sirven para la prueba final y con una temática importante, la resolución de problemas. En la clase anterior, recordando, trabajamos todo lo referido al sistema de ecuaciones y va a ser la antesala de lo que va a suceder en el día de hoy. Sin más, le ofrezco el tema de nuestra clase. Bueno, como pueden apreciar, vamos a trabajar la resolución de problemas y vamos a dividir este tema muy importante en 3 encuentros, por eso dice resolución de problemas parte 1. Como objetivo de esta clase, y también constituye una variante, ya lo decía, evaluativa para los exámenes de ingresos, resolver problemas de la vida cotidiana que se modelen por la vía aritmética, las ecuaciones o sistema de ecuaciones lineales. Importante tener claridad en lo que vamos a tratar. Bueno, ¿qué debes saber para entender este contenido? Traducir del lenguaje común al algebraico es vital. Todas las palabras claves en la resolución de problemas que ustedes han trabajado en grados anteriores. Procedimiento para resolver ecuaciones y sistema de ecuaciones lineales, también lo tocamos en el encuentro anterior, importante. Trabajo con el tanto por ciento, la simplificación y el significado, las razones y otras relaciones que puedan aparecer. Trabajo con magnitudes, importantísimo, y todo lo referido al trabajo algebraico es vital para poder desenvolverse muy bien en esta temática a tratar. Bueno, la bibliografía a consultar, donde aparecen problemas muy buenos que pueden estar tratando en su estudio individual, ahí se los ofrezco como siempre. Ahí aparecen libros y los procedimientos específicamente de resolución del sistema, aparece en el libro de texto de 10º grado. Ahí está el libro de segunda parte de 12 grado, cómo estás en matemáticas, manual de ejercicios, problemas integradores, y el libro de preparación con vistas a los exámenes de ingreso, con una colección de problemas interesantes que le van a permitir fijar este contenido. Como estudio independiente, como siempre les propongo, revisar el compendio que está en el portal Cubeduca, tanto como exámenes finales y exámenes de ingreso, y aquí les muestro la que está actualizado, mírenlo ahí, compendio de exámenes de ingreso de educación superior, también aparece el compendio de pruebas finales, la compilación la hace el máster en ciencia, profesor Johanner Martínez, y ahí están todos, fíjense, mira la actualización febrero de 2021, aquí aparecen todas las pruebas de ingreso a partir del 2010 al 2020. Importante tener claridad en esto y trabajarlos ustedes en el estudio independiente y con la ayuda de sus profesores. Bueno, es importante que tengan claridad en que deben utilizar este compendio de ejercicios que le va a servir fijar el contenido y repasar en su estudio independiente y con el apoyo de sus profesores. Bueno, recordar los pasos para resolver problemas. Primero, leer cuidadosamente el problema para comprender la situación que le plantea, las veces que sea necesario, hasta yo comprender de lo que habla el problema y cuáles serían mis incógnitas, que ese sería el paso número 2, determinar los datos y designar las incógnitas necesarias. Puede existir una, puede existir varias, en dependencia del tipo de problema que vamos a resolver. Por lo general se utiliza la variable X. Buscar en el problema las relaciones o combinaciones existentes que te permitan formular la ecuación o el sistema de ecuación. Esto a partir de las oraciones psicológicas, los datos que ofrece cada uno de los ejercicios. También resolver la ecuación o el sistema de ecuación obtenido en correspondencia con los datos planteados y las relaciones establecidas. Esto implica que usted debe resolver el sistema, estas soluciones deben satisfacer el sistema, pero también deben comprobarse en el texto original del problema. Bueno, ya lo decía, comprobar la solución directamente en el enunciado y nunca en la ecuación o el sistema planteado, porque pueden llevar a soluciones erróneas de este problema. Y establecer la respuesta del problema de acuerdo a lo que se me pregunta en el mismo. En ocasiones la respuesta del sistema, la respuesta de la ecuación no es lo que nos pide como respuesta el problema, y es uno de los errores frecuentes en este tipo de examen. Bueno, sin más, les propongo el primer tema o el primer problema de nuestra clase, muy vinculado al contexto de la vida diaria, como les decía anteriormente, y los voy a leer muy rápidamente en lo que ustedes lo copian. Bueno, como parte de las pesquisas que se realizan en el enfrentamiento a la pandemia COVID-19 en Cuba, se conformaron 3 grupos de estudiantes de medicina del primer año para visitar a las 336 viviendas de un consejo popular. Punto y seguido. En el horario de la mañana, el primer grupo visitó el 25% del total de viviendas a visitar por los 3 grupos. Información importante, ¿verdad? El segundo grupo visitó 2/7 partes del resto. Y el tercer grupo visitó 16 viviendas más que el primer grupo. Nos pide en el inciso A cuántas viviendas de ese consejo popular le faltaban por visitar a los 3 grupos en el horario de la tarde. Le doy un breve tiempo para que copien el texto de este problema y vamos a ir a la resolución del mismo.
independientemente de los que nos pide el inciso A, cuántas viviendas de ese Consejo Popular le faltaban por visitar a los tres grupos en el horario de la tarde, nosotros tenemos que declarar las variables pertinentes, que les decía, este es un caso típico de que la respuesta de este problema no necesariamente es la respuesta del sistema o de la ecuación o la vía aritmética que se puede utilizar para resolver el mismo. Bueno, ¿cómo identificar el tipo de problema? Bueno, en este caso nos dan el total y nos habla de tres grupos de estudiantes. Inicialmente usted podía pensar que está hablando de un 3 con 3, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres variables. Importante, nos dan el total, sería x más y más z igual 336. Ese sería por la vía del procedimiento y no el razonamiento. Bueno, nos dice, importante reconocer, en el horario de la mañana el primer grupo visitó el 25% del total de viviendas a visitar por los tres grupos. Ya me está diciendo que el primer grupo visitó el 25% del total de viviendas a visitar y no me dan el total de viviendas a visitar, por lo tanto yo puedo rápidamente identificar que se está tratando de la vía aritmética, que es una de las más factibles a utilizar. Por lo general nos dan el total y nos ponen cada una de las interrogantes o las variables declaradas en función de ese total, o en otras ocasiones todas estas interrogantes declaradas o cada variable declarada se pone, por ejemplo, la primera en función del total y las demás en función de esa primera. También coincide con ser la vía aritmética muy factible. Nos invita este problema a la vía aritmética. A ver, ¿cómo proceder? Bueno, por la vía aritmética, primeramente, tener claridad, declarar correctamente la cantidad, o sea, en este caso los datos, cantidad total de viviendas a visitar por los tres grupos de estudiantes. Fíjense, lo que pasó en la mañana o lo que dejó de visitar no nos interesa en este momento, es cantidad total de viviendas a visitar por los tres grupos de estudiantes. Nos da el total a visitar. De ahí, cuánto visitó el primer grupo, lo conozco. Cantidad de viviendas visitadas por el primer grupo, esa sería la primera declaración de variables de esta vía aritmética. Lo que se hace en función de ese total. Por lo tanto, no hay que ponerle una variable X, o sea, declararle la variable X, porque no es necesario llegar a ese punto. Bueno, dice que es el 25% de ese total. Fíjense, miren cómo se traduce 25% de 336, quedaría 25 sobre 100 que multiplica a ese total 336, importante tener claridad en esto. Simplificamos, quedaría un cuarto, importante la simplificación, y cuando hacemos este calculito muy sencillo obtenemos que las cantidades de viviendas a visitar por ese primer grupo en ese horario de la mañana fueron 84 viviendas. De la misma forma, tenemos la cantidad de viviendas a visitar por el segundo grupo, que es 2/7 del resto. Y aquí aparece uno de los elementos afectados en estos tipos de instrumentos, es de no saber declarar correctamente el resto. Es muy factible que ustedes utilicen en ocasiones el grafiquito de barra, o sea que usted puede ir fraccionando, que lo vamos a utilizar en el segundo problema de esta clase, pero como este es tan sencillo no vamos a llegar a ese punto en este problema. Pero sí es importante saber lo que queda. Si era el total 336 y hicieron en el primer grupo hizo 84, sería 2/7 del resto, ¿verdad? Sería 336 menos 84. Y aquí obtenemos muy fácilmente 2/7 de 252 y se visitó por este segundo grupo 72 viviendas, ¿verdad? Importante tener claridad, ya tenemos lo que hizo lo visitado por el primer grupo, tenemos lo visitado por el segundo grupo y dice, entonces el tercero, cantidad de vivienda visitada por el tercer grupo. Importante ir al problema, a la oración psicológica, dice el tercer grupo visitó 16 viviendas más que el primer grupo. No se pone, fíjense bien, el tercer grupo no se pone en función del total, sino en función de lo que ya hizo la cantidad de viviendas visitadas por el primer grupo. Y muy sencillo este cálculo sería lo que hizo el primer grupo, que sería 84, y como visitó el tercero 16 más, esta sería la forma, al traducirlo al lenguaje matemático, 84 más 16, y el tercer grupo visitó 100 viviendas. Ahora, entre las tres, ¿sumaría 336? Sería la interrogante. Claro que no, ¿verdad? Fíjense bien, es lo que visitó en el horario de la mañana. Y que cómo obtendríamos la respuesta de este problema, que es lo que nos pide. Bueno, importante saber que lo que visitaron en la mañana estos tres grupos fue 84 más 72 más 100 igual a 256, y como el total era 336 menos lo que visitaron en el horario de la mañana, entonces quedaría que faltaron por visitar 80 viviendas de ese Consejo Popular en el horario de la tarde. Esa sería la respuesta del problema. Importante tener claridad en este tipo de problemas, cómo identificar la vía a utilizar, si es la vía aritmética, si es el sistema de ecuaciones o si es mediante la vía lineal. O sea, mediante una ecuación lineal. Es tener claridad en esto. Le doy unos segundos para que puedan estar tomando las notas pertinentes.
manera de resumen, para identificar la vía aritmética es muy sencillo. Me van a dar el total o pueden darme una de estas interrogantes y ponerla en función del total. O sea, lo contrario de lo que hemos hecho ahora. Saber que cada una de estas interrogantes de este ejercicio, cada grupo en este caso, se va a poner en función de este total, pero puede pasar también lo que aparece en el inciso, o sea, la cantidad de viviendas visitadas por el tercer grupo, que se ponga en función de una de estas interrogantes tratadas. Es muy importante tener claridad en esto. Ya les decía que el grafiquito es importante también porque nos facilita el trabajo. Pasamos a la segunda actividad de nuestra clase. Bueno, el problema 2, también muy vinculado al contexto de la vida diaria, principalmente a las vivencias del estudiantado de preuniversitario, dice que en una encuesta realizada en un instituto preuniversitario de la capital se pudo constatar que el 96% de la matrícula general del centro se conectó a internet al menos una vez al día. Dice la segunda oración: la tercera parte del total de estudiantes que se conectó fue de 10º grado, el 40% del resto fue de 11º y los 240 estudiantes restantes fueron de 12º grado. Dice el inciso A: ¿cuál es la matrícula general de esta institución educativa? Y el inciso B: ¿qué por ciento representa la cantidad de estudiantes de 11º grado conectados a internet del total de estudiantes conectados en el centro? Importante leer las veces que sea necesario. Les voy a dar un tiempo para entonces ir al análisis de este problema. Espero les haya dado tiempo a copiar, no se preocupen, vamos a estar trabajando principalmente el análisis de este problema aquí en vivo, en una encuesta realizada. Fíjense, importante tener claridad en lo que está pidiendo. La lectura inicial de este problema podía decir que es un 3,3, puede ser, se puede hacer por esta vía. Pasos importantes o ideas importantes: que la matrícula, o sea, la matrícula exactamente, solamente de esa matrícula de la escuela se conectó el 96%, existió un 4% que en ese momento del estudio no se había conectado una vez al día, al menos una vez al día en esa institución educativa. Ahora bien, para el análisis debemos declarar la variable. Ahora bien, ¿cómo podríamos identificar? ¿Sería la vía aritmética? ¿Tendremos el total? ¿Tenemos el total en este caso de la cantidad de estudiantes conectados? No, ¿verdad? Me ponen en este caso, me dan algún valor que me ponga en función del total de esa matrícula o la cantidad conectada en ese centro. Tampoco. Por lo tanto, quedaba la interrogante, o sea, desechamos que la vía aritmética pueda desarrollarse, pero quedaría la vía lineal o la vía de sistema. La lectura inicial podría decir que era un sistema de 3,3, ¿verdad? Pero luego le voy a demostrar que este problema invita a su realización por la vía lineal. Bueno, sin más, declaración de la variable en este caso podía ser, declarando la variable, cantidad total de estudiantes del centro conectados a internet. También podía ser una variable anterior a esta, sería cantidad total de estudiantes del centro, o sea, la matrícula general del centro. Y entonces sería X o M, y entonces poner esta segunda declaración de variable en función del total. Pero se pondría muy complicado los cálculos, porque en este caso, esta declaración de variable, en vez de ponerle X, sería el 96% de la matrícula.
y se te pondría todo en función del 96% y entorpece un poco los cálculos y puede ocurrir que se cometan errores al trabajar cada una de estas ecuaciones o cada uno de estos elementos. Importante, yo asumo que la declaración de la variable es la cantidad total de estudiantes del centro conectados a internet y lo declaro en la variable X, y en función de todo esto voy a poner entonces mis interrogantes. Bueno, la otra variable a declarar sería cantidad de estudiantes de décimo grado del centro que se conectó a internet. Nos decía importante la tercera parte, o sea, un tercio del total. Fíjense bien, importante la vía lineal porque nos pone en función de ese total que desconozco. Si nos dieran el total, ya le decía, podía hacerse por la vía aritmética, muy sencillo. En este caso no nos dan el total. Por lo tanto, la vía lineal es la que prevalece en este ejercicio. Bueno, cantidad de estudiantes de décimo grado del centro que se conectó a internet. Nos decía que un tercio o la tercera parte de ese total, ¿verdad? Importante. Ahora, la otra variable a declarar sería cantidad de estudiantes de onceno grado del centro que se conectó a internet, que tampoco la conozco. Y nos dice entonces que es el 40% del resto. Fíjense cómo se pondría, 40% del resto. Si se conectó un tercio de décimo grado, ¿cuál sería el resto? Lo que falta por conectarse, o sea, del total de estudiantes conectados del centro en la variable X sería X menos un tercio X. Muy fácil, haciendo el 40%, 40 sobre 100, y haciendo la simplificación pertinente, obtenemos 2/5, ¿verdad? 2/5 de ese resto. Importante, elemento que deben tener, brindarle mucha atención porque conlleva a no saber declarar cuál es el resto, o sea, lo que quedó. Importante, como bueno, ser X menos un tercio X, obtenemos 2 tercios X y muy fácilmente 2/5 por 2 tercios X obtenemos 4 sobre 15X. Eso fue lo que se conectó en ese centro de onceno grado. Y por último, nos decían que la cantidad de estudiantes de 12 grados del centro que se conectó a internet nos daban la cifra 240. Es importante tener claridad que la suma de estas tres interrogantes nos va a dar el total, ¿verdad? Sería el planteo de esta ecuación lineal. X va a ser igual a un tercio de X más 4 sobre 15X más 240. O viceversa, lo que pongo ahí, un tercio de X más 4 sobre 15X más 240 igual a X. Muy fácilmente se va a obtener la solución, pero quiero que vean lo que le mencionaba anteriormente utilizando el gráfico, o sea, una barra. Importante, miren, si yo declaro, en este caso, el todo es X, no lo conozco, o sea, es la cantidad de estudiantes conectados, lo grafico en esta barra, y dice que un tercio de esa matrícula debo dividir este grafiquito en 3, ¿verdad? Porque dice que un tercio sería dividir el gráfico en 3 bloques, o sea, esa grafiquita en 3 bloques. Bueno, importante, la cantidad de conectados en décimo grado es un tercio de X, ¿verdad? ¿Qué va quedando? Importante saber declarar 2 tercios del resto. Miren, este grafiquito nos brinda vital, igual que para la vía aritmética. Este es el grafiquito que yo les mencionaba. 2 tercios de X es el resto, lo que queda. Ahora dice la segunda condición. 40% del resto fue de onceno. O sea que esto que queda lo voy a dividir en 5 bloquecitos, porque cada uno de los bloques me va a dar 20% o un quinto, ¿verdad? Esa sería la idea. 40 sobre 100, 2/5, y significa que ese bloque que queda lo voy a dividir en 5 bloquecitos. Cada uno de estos bloquecitos va a implicar que es un quinto de lo que quedó, y un quinto de lo que quedó sería un quinto de 2 tercios X. Fíjense bien, un quinto de 2 tercios X sería 2 sobre 15X, 2 sobre 15X y así sucesivamente. Ahora dice 40% del resto sería tomar esos 2 bloquecitos, que es lo que estoy mencionando. Voy a repetir para que se vea. 2 tercios sería 2/5 de 2 tercios de X. Y eso fue lo que se conectó de onceno grado. Y esto que queda aquí implicaría lo que se trabajó en 12 grados, que es otra de las ecuaciones que pueden aparecer con otra vía de solución. Bueno, importante, la cantidad de estudiantes de 12 grados sería todo este bloque que queda. Aquí miren, todo esto va a ser igual a 240 y es otra ecuación que se puede plantear, que sería la primera, la que vimos anteriormente, coincide con la que vimos anteriormente, un tercio de X más 4 sobre 15X más 240 igual a X, o una más sencilla, 3/5 de 2 tercios de X, fíjense la suma de estos 3, igual a 240, y por las 3 vías, importante tener claridad, y lo pueden ver en la próxima visualización o en la descarga de la presentación digital, van a obtener por las 3 vías, o sea, por esta primera vía, multiplicando por 15, muy sencillo, obtienen 600, pero esto es la matrícula
de la institución. O sea, en este caso X es la cantidad de conectados en esta institución. Pero me están pidiendo en el inciso A cuál es la matrícula general de esta institución educativa. Bueno, ¿qué hacemos? Sería 96% de esa matrícula va a ser igual a X, a 600, ¿verdad? Y haciendo el cálculo pertinente obtenemos que la matrícula del centro, que es lo que nos pide el ejercicio, son 625 estudiantes en esa institución educativa. Importante tener claridad en esto. En el inciso B, muy sencillo, ¿qué por ciento representa la cantidad de estudiantes de un seno grado conectados a internet de total de estudiantes conectados al centro? Bueno, plantear parte sobre todo igual a por ciento sobre 100 y cuando sustituimos, ¿quién es la parte? El todo es 600 porque el total es los estudiantes conectados, no la matrícula, 600. Y la parte, bueno, cuando hacemos el cálculo pertinente, para saber lo que se conectó de un seno grado son 160, eso va a quedar de ustedes por estudio independiente. Y cuando hacemos este cálculo pertinente, muy sencillo, obtenemos que se conectó, el porciento de estudiantes conectados de un seno grado es aproximadamente 26,7%. Les doy unos segundos para que puedan hacer una captura de pantalla y puedan tomar las notas pertinentes de este otro problema. Para resolver problemas, dominar lo que mencionaba anteriormente, los pasos para resolver problemas, saber identificar el tipo de problema en cada situación, cuál es la vía más factible a utilizar, si la vía aritmética, si la vía lineal, si la vía por sistema, porque pueden servir de manera de autocomprobación, tener las demás vías de solución. Este problema también se puede hacer por la vía de sistema, importante tener claridad en esto, y también va a tener las mismas respuestas. Importante también, quiero identificar en los procedimientos para resolver problemas, que no es absoluto, pero ayuda a modelar la situación planteada. El gráfico, como les mencionaba anteriormente, para la vía aritmética y la vía lineal es importantísimo dominar, nos acerca. Fíjense, esta segunda vía que yo les mencionaba, el 3/5 de 2/3 de X igual a 240, salía mucho mejor utilizando el gráfico de barra. Si lo hacíamos por la vía normal de la declaración de variables, no se veía muy sencillo. Por eso es importante tener claridad a la hora de trabajar este tipo de problemas. Saber identificar, importante. En el libro de texto aparecen problemas similares, en toda la bibliografía que yo les mencioné aparecen problemas similares que pueden estar resolviendo en la práctica y repaso con fin de ejercitar lo aprendido y fijar este conocimiento. No quería dejar pasar por alto que en el portal QEduca, esta es la presentación, aparecen resúmenes, ejercicios y temarios de pruebas específicamente de problemas que le van a permitir agilizar el procedimiento, y aparecen libros digitales, los libros digitales que les mencionaba, y también aparecen estas presentaciones de la teleclase. Decirle que en esta teleclase, en esta presentación, aparecen otros problemas resueltos
que en área de tiempo no tenemos tiempo para trabajarlo todo, pero están resueltos, le van a servir también para ustedes fijar este contenido. Importantísimo, esta es la dirección donde hallar todo el contenido matemático. El repasador virtual no juega un papel importante para estar orientándolo tanto a ustedes, a los profesores como a la familia en las principales temáticas a tratar en este contenido. No tenemos tiempo para más, nos estamos despidiendo, hasta un próximo encuentro. Siempre recordarle que el estudio es importante, todo lo que tratemos en clases hay que darle seguimiento en el aprendizaje. No tenemos tiempo para más, es una lástima, nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro. Nos vemos.